sexy, para tejiendo vivo, por así decirlo, mesas, iPads. Materiales, superficies. Y la antisepsia, para lo que nosotros nosotros mismos. hacemos como médicos. Vamos a ir a atender a un paciente, nos lavamos las manos, utilizamos algún medio de cultivo, alguna muestra, nos lavamos las manos. Es un método de antisepsia. ¿Ok? Podemos emplear los jabones líquidos, desinfectantes. ¿Ok? Entonces, diferencia entre antisepsia y antisepsia. Cuando te pones asepsia, estás haciendo Y antisepsia. Descontaminación, descontaminar equipos, médicos. Desinfección, todo lo que hacemos es un CEFIS, ya sea el piso, ya sea en tu laboratorio, ya sea en tu casa, superficie de tu casa. Diferencia entre desinfección y descontaminar. Descontaminar, cuando estamos empleando equipos médicos, es igual a eliminar la mayor cantidad de microorganismos que están pues sobreviviendo en nuestros propios equipos que vamos a utilizarlo día a día con los pacientes. Muy importante. Desinfección muchas veces pues no elimina una gran cantidad de microorganismos, ya sea utilizando cualquier medio químico, ¿ya? La desinfección. Entonces tenemos métodos de esterilización. No se puede. Está feo, ¿no? Es un proceso para eliminar cualquier forma de vida bacteriana. Los medios pueden ser los físicos y los químicos. Los físicos, las máquinas, las microondas. Y los químicos, el glutaraldehído, ¿no? ¿Qué fue? Mucho guaca. Esterilización por calor. Tenemos el calor seco que nosotros todas las semanas la vamos a usar, ¿no? El mechero de bolsa. El calor seco. Y por calor húmedo también. Por ahí hablaron acerca de la cristalización, que lo vamos a ver. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede? Este tipo de calor, esterilización por calor seco, es el que se utiliza frecuentemente en lo que es el consultorio. ¿Ah? Es lo que se utiliza en nuestros laboratorios, ¿no? Por calor seco, acá lo he dividido, ¿ya? Esterilización por calor seco. ¿Qué es lo que hace? Desnaturaliza proteínas. Ayer nos estaba explicando. Totalmente las naturaliza, ¿ok? Y también, pues, a través de las enzimas se va a producir un mecanismo de oxidación. Entonces vemos que cuando nosotros prendemos el mechero de luz salen distintos colores, ¿no? Color bien amarillo, vemos, tiende a ser un color azul, medio celeste. Es muy importante porque cada parte de esa flama de fuego pues tiene una zona. ¿Ya? Esta zona nos va a permitir una adecuada desnaturalización de las proteínas. ¿Okay? Cuando nosotros queremos pues, desesterilizar, estamos desesterilizando nuestro medio. Tenemos acá nuestra placa con nuestro agar, desesterilizando que nosotros contaminemos al hablar. Vamos a crear. Si no tuviéramos esta barrera, pues al hablar todos nuestros microorganismos también crecería la próxima semana que vamos a evaluar nuestra placa. Entonces, se tiene que crear un medio externo que permita pues que no exista una contaminación cruzada entre ustedes y su muestra, ¿ok? Y también lo vamos a utilizar pues cuando hacemos la tinción gran que la vez pasada hemos hecho, no de forma directa, sino de forma indirecta, ¿ok? A los lados. Ese es lo que su compañera dijo, el flamear, ¿no? Una desnaturalización de proteínas utilizando el calor seco a través del flameado del mechero de luz. Y también a través del horno, pues el aire caliente que puede llegar un promedio de una temperatura desde los 160 hasta los 180 grados Celsius. ¿Okay? Entonces tenemos ejemplos de esterilización por calor seco. Por calor húmedo, ¿qué es lo que sucede? Con fuentes de hidrógeno. Igual, descompone la estructura del microorganismo.
se da mayormente, el fundamento es que crea un vapor de agua que puede llegar hasta tener internamente el calor húmedo, puede llegar a tener una temperatura hasta de los 121 grados. ¿Okay? Entonces todo el calor húmedo se va a concentrar en el interior de nuestro autoclave. Hoy ya vamos a utilizar este medio de esterilización. ¿Okay? Y ustedes van a ver. ¿Qué es lo que destruye? Las endosporas. ¿Okay? Las endosporas sobreviven hasta los 100. A los 100. Entonces el autoclave es el medio ideal para combatir, para destruir completamente estas endosporas. ¿Ok? Esteriliza medios de cultivo, instrumentos, ya. Medios de cultivo, instrumentos que utilizan frecuentemente en el área médica, ya sea cualquier especialidad. ¿Ok? Entonces tenemos la esterilización por calor humano. Fundamento, ruptura de los puentes de hidrógeno. ¿Ok? Aprendemos la tintanización. Utiliza un autoclave a presión atmosférica en donde nunca va a superar los 100 grados. La tintanización es menos de 100 grados. El autoclave puede llegar hasta los 121. ¿Okay? Por lo tanto, ¿okay? No va a destruir las endosporas. ¿Okay? Porque está llegando hasta los menos de 100. ¿Okay? No las va a destruir. A través del proceso de tintanización no me permite destruir las endosporas que son resistentes al calor. Luego tenemos la luz ultravioleta y las radiaciones ionizantes. La luz ultravioleta tiene que ver con las longitudes de onda. ¿Para qué? Para eliminar cualquier tipo de estructura a nivel de los ácidos nucleicos de estos microorganismos. Entonces acá tenemos de los ultravioleta. Ejemplo, en quienes utilizamos este medio de esterilización, como se utilizó como medida de bioseguridad, ¿no? Cabinas biológicas cuando estuvimos en la época del COVID. ¿Okay? Algunas empresas por ahí tuvieron su cabina. ¿Okay? Las radiaciones ionizantes también me permiten pues esterilizar jeringas, catéteres, guantes, ¿okay? Material quirúrgico, ¿okay? Que utiliza las radiaciones, tanto las radiaciones beta, las radiaciones gamma. ¿Qué es lo que produce? Lesiona también los ácidos nucleicos. ¿Okay? Es muy importante dentro del proceso de esterilización tener en cuenta la luz ultravioleta y las radiaciones. Tenemos una radiación ionizante no podría también generar una deformación de nuestro ADN de nosotros, sí. Por eso es que nosotros no, tomografías, por ejemplo, no nos sacan todos los años. ¿Cierto? Por ejemplo, yo estoy en la parte de prevención y les solicito a los pacientes una tomografía, pero o no les solicito nada. No, señora, ya usted no necesita ningún estudio adicional. Me dice, pero ¿por qué si la vez pasada sacaron una tomografía? Digo, pero es que ha sido porque hay una sintomatología, ¿no? Usted ha mencionado, en este momento no es necesario. Pero es parte de mi chequeo y quisiera que todos los años me hagan. Es imposible, porque existen tipos de radiaciones que podrían ocasionar cáncer. La tomografía me forma todos los años. Imagínate que tengo un paciente de edad de 40 años, ¿no? Vive hasta los 70. Imagínate cuántos años de radiación va a tener. ¿Okay? Entonces es muy importante decirle que es necesario, por ejemplo, los pacientes muchas veces te engañan. No he tenido ningún estudio de imagen. Es muy importante señalar eso, que las radiaciones pues sean, ya sean con radiaciones electrones, fotones, ¿okay? Es muy perjudicial. Podría desencadenar cáncer. ¿Okay? Salud. Bueno, acá tenemos en la esterilización, pueden extraerse grandes. La esterilización por filtración. La filtración se va a realizar cuando las bacterias midan más o menos 0.2 micrómetros. ¿Okay? Entonces se va a producir el proceso de filtración a través pues, de un medio en el cual pues
herbicida, ¿ok? Distribución completa a los 10 minutos. Y esporicida de 3 a 10 horas, ¿ok? Se destruyen gérmenes, esporas. Todo esto una solución de 2%, que se utiliza pues para desinfectar instrumentos, sobre todo pequeños, como por ejemplo en el área de oftalmología, el otoscopio, el otorrinolaringología, ¿ok? Se utiliza pues efectivamente para poder esterilizar cualquier tipo de instrumentos que sean pequeños, donde pues se va a dejar reposar en un debido una solución a los sucesos, ¿ok? Medios de cultivo. Medios de cultivo. Lo que nosotros conocemos ahora, estos medios, ¿ok? Tiene su historia también, ¿no? Tiene su historia. ¿Por qué? Porque desde un inicio, pues, comenzaron a investigar. Antes, como no había cantidad de electrodomésticos, internet, no se veía absolutamente nada, entonces comenzaron a investigar, a preguntarse de todo lo que sucedía, ¿no? Y es ahí donde tenían, pues, estas rodajas de papa que durante el primer día tenían un color agradable, un olor neutro, pero después de transcurrir varias horas, varios días, pues se tornaba cambios en su estructura, cambios en el olor que pues podían emanar. Y así comenzaron a investigar y preguntarse, pues, ¿a qué se debía todo esto? ¿Por qué existe un cambio? Si yo sigo hace 3 días de la misma forma, me he cambiado. Entonces comenzaron a investigar que había microorganismos, pues, que producían estos tipos de cambios, ¿ok? Y es ahí que comenzaron a investigar, comenzaron a crear algo, los cuales ellos podrían percibir este tipo de microorganismos que estaban ocasionando cambios en la estructura. ¿Okay? Y comenzaron a crear, por ejemplo, una gelatina transparente, ideal para poder observarlos. Y de ahí, hace mucho tiempo teníamos los microscopios, pues, uniloculares, ¿no? Donde solamente permitía, pues, el conteo de colonias. ¿Okay? Poco a poco se comenzó a incorporar ya sustancias, coloraciones, ¿ok? Investigaron que si efectivamente crecía algo durante un determinado tiempo en un agar distinto. Y es así que actualmente pues tenemos una lista de medios de cultivo distintos, específicamente para el crecimiento de algún microorganismo en particular, ¿ya? Acá tenemos el aislamiento. Vamos a tener un tipo de aislamiento. Por agotamiento es cuando pues realizamos la extensión de la muestra hasta que se agote todo lo que tiene totalmente se agota. ¿Okay? Entonces vamos a tener, ¿qué es lo que sucede? Vamos a tener una muestra compuesta con un caldo donde vamos a tener distintos tipos de microorganismos. ¿Okay? O de repente vamos a colocar una solución donde comienzan a aparecer los microorganismos que viven aquí al aire de nuestro laboratorio de microbiología y comienzan a crecer. Y ese tipo de soluciones es la que nosotros vamos a extender la muestra para poder observarlo posteriormente en el laboratorio. Entonces, ¿qué es lo que necesitan los microorganismos? Un ambiente ideal, ¿no? Para que crezcan. Un medio ideal. ¿Okay? La temperatura, que sea la ideal para su crecimiento. El pH, muy importante también. ¿Okay? La presión de agua, el oxígeno. Ustedes van a poder diferenciar los anaeróbicos y los anaeróbicos. Entonces, es muy importante todo esto porque vamos a tener distintos tipos de medios. ¿Okay? Los medios de cultivo tienen nutrientes, factores de crecimiento y otros componentes que se suministran pues, para el crecimiento. Acá tenemos los medios de cultivo sintéticos ya elaborados. ¿Okay? Ya elaborados. Tenemos clasificación de los medios de cultivo por el estado físico, que puede ser un medio sólido, puede ser un medio líquido, ¿okay? Y los agares. ¿Okay? Los agares
sustancias que no van a ser degradadas. O sea, el agar y la gelatina se va a mantener intacto. Lo único que va a permitir es que este microorganismo comience a crecer. Pero este microorganismo no va a tener la capacidad de destruir este agar. ¿Okay? Tenemos por su composición, van a estar complejos, donde vamos a tener distintos tipos de microorganismos. ¿Okay? Y van a ser los simples, los individuos, en donde me va pues, determinar crecimiento absoluto en un microorganismo, un único microorganismo, o de repente un grupo de microorganismos que fueran positivos, que crecen en este medio de cultivo. ¿Okay? Los selectivos pues me van a ayudar pues, a seleccionar el crecimiento de estafilococos en un medio de cultivo, crecimiento de estreptococos en otro tipo de medio. Los diferenciales es el agar sangre de nuestro mecanismo de vida del medio de cultivo que me permite diferenciar el agar macrógene, por ejemplo, también de un medio de cultivo selectivo y diferenciar. Entonces acá tenemos la extensión de la muestra, ¿no? Tenemos nuestra muestra, vamos a sacar con el asa siembra y vamos a realizar la extensión de la muestra por agotamiento, ¿no? Después de cierto tiempo, 24 horas más, pues vamos a observar el crecimiento de la colonia, específicamente en el lugar donde tú has realizado la extensión, ¿no? Es por eso que la extensión no debe situarse en una misma posición para poder evitar el aglomeramiento, ¿okay? Siempre de forma fina, ¿okay? La extensión y no regresar al mismo punto, ¿ya? Acá tenemos medios en donde han sido divididos en 4 cuadrantes, como por ejemplo acá vemos que no se ha realizado una extensión adecuada de la muestra, ¿okay? La extensión adecuada en 4 cuadrantes debe ser de esta forma. Buscamos un cuadrante y comenzamos a extenderlo, luego volteamos, ¿okay? La placa y comenzamos a extenderlo y vas volteando tu placa y vas haciendo el procedimiento. Entonces, ¿qué es lo que no deberíamos hacer? ¿No? Y acá bueno, una extensión más o menos adecuada. Entonces, vamos a tener los medios, los agares. Este agar es transparente, ¿okay? Vemos, miren cómo ha existido el crecimiento de colonias, ¿okay? Es el Triticasa soya, ¿okay? Donde se encuentra pues, una gran cantidad de proteínas y cloruro de soya, ¿okay? Entonces, al tener cloruro de soya, es un estabilizador osmótico, un estabilizador de agua, ¿okay? Es este agar Triticasa soya, junto con el agar sangre, pues te puede condicionar pues, al diagnóstico, por ejemplo, del estreptococcus, ¿okay? Ahí vamos a ver el estreptococcus hemolítico, el hemolítico, ¿okay? Vamos a verlo más adelante. Pero en combinación con el agar Triticasa soya, puede trabajar en compañía del agar sangre. Acá tenemos el agar sangre. El agar sangre se utiliza la sangre de cordero, ¿no? En el cual, pues, es lo que sucede. Las bacterias, algunas producen hemolicinas, que son sustancias que permiten degradar nuestros eritrocitos, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a tener 3 tipos de reacciones con el agar sangre, en el cual me va a permitir observar si el microorganismo hace hemólisis, destrucción del glóbulo coco. ¿Okay? De mi paciente, vamos a tener la hemólisis alfa. La hemólisis alfa, también llamada una hemólisis incompleta alfa. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede? Forma un halo verdoso. ¿Okay? Es un halo verde, crecimiento verdoso alrededor de las colonias. ¿Okay? Tenemos otro tipo de zona
Hemólisis beta, que era la completa, ¿verdad? La completa. La hemólisis alfa, que era la incompleta, la hemólisis incompleta y algunos ejemplos. Estreptococos pneumoniae es una hemólisis alfa, una hemólisis incompleta. Estreptococos víricos, y ahí vamos a conocerlos en la teoría, las características de estos tipos de estreptococos. Tenemos el estreptococos biógenes y el agalactiae es un tipo de hemólisis beta. ¿Okay? Por lo tanto, hace una hemólisis completa. Entonces, si ¿quién hace hemólisis completa? ¿Quiénes que hacen hemólisis incompleta? Lo van a poder definir con su medio de cultivo agar sangre. Ahí tenemos otros ejemplos que les he traído para que ustedes puedan observar una hemólisis beta, biógenes, agalactiae, los heterococos también, una hemólisis alfa, el neumonía y el virus. ¿Okay? Pero nuevamente tenemos una imagen donde pues nos indica una hemólisis parcial, una hemólisis completa, el grupo de estreptococos, generalmente una hemólisis beta o completa, se encuentran dentro del grupo A y grupo B. Después vamos a definir la resistencia y la sensibilidad ya con el antiviral. ¿Okay? Entonces ustedes ven que poco a poco la información se va juntando. ¿Ya? Tenemos otro tipo de agar, el TSI. El TSI está compuesto por 3 azúcares. ¿Ok? 3 azúcares sin hierro. ¿Cuáles son? La glucosa, la lactosa y sacarosa. ¿Okay? Me permite diferenciar bacterias que reaccionan a los 3 azúcares, ¿okay? A estos 3 azúcares. ¿Okay? Entonces vamos a tener distintos tipos de reacciones dependiendo, porque puede afectar glucosa, puede afectar lactosa, ¿okay? Entonces vamos a ver. Acá tenemos, para que ustedes puedan entender, estas coloraciones representan medio TSI, donde nos indica si se fermenta la lactosa o sacarosa, si se fermenta uno de esos dos, se produce una gran cantidad de ácido, ¿okay? Lo cual hace que el indicador de fenol se vuelva totalmente amarillo. ¿Sí? Entonces, la composición del TSI está compuesta también por el rojo de fenol. Entonces, si mi bacteria, mi microorganismo fermenta estos dos azúcares, este rojo se va a convertir en amarillo. Y a la vez podemos definir algunos microorganismos que desarrollan gas, ¿okay? Producción de gas, ¿okay? Y esa producción de gas por este microorganismo me puede generar estas grietas en mi tubo de sangre, ¿okay? Vamos a tener, entonces se fermenta la lactosa o sacarosa. Si la lactosa no se fermenta, pero sí la glucosa, porque tendríamos 3 azúcares, ¿cierto? El extremo con diferencia de oxígeno en la parte más superior, ¿okay? Será de coloración amarilla. Por ejemplo, esta parte de aquí, ¿okay? Esta parte de aquí, ¿okay? Pero el medio inclinado, vamos a observarlo de esta forma, ¿okay? Y el medio en el cual ha sido inclinado, donde se encontraba el rojo de fenol, se va a tornar en una coloración rojiza. ¿Okay? O sea, acá tenemos dos reacciones. Reacción de la glucosa y reacción del rojo de fenol. Tercer punto, tenemos si no fermenta ni lactosa, ni sacarosa, ni glucosa. O sea, no fermenta ninguno de los 3 azúcares que tenemos. ¿Qué nos quedaba? El hierro, ¿se acuerdan? Ok, tanto el todo será de coloración roja. ¿Ok? Porque está el rojo de fenol y la producción de azúcar. ¿Ok? Entonces, si se produce ácido sulfúrico, se ve de coloración totalmente negra. Entonces tenemos los 4 tipos de reacciones frente a un agar TSI que está compuesto por 3 azúcares y un hierro.
tenemos la glucosa, o sea, azúcar dentro de nuestros agarres. Y también contiene la fosfodifenol. La fosfodifenol es una composición que me permite diferenciar el nivel del pH. ¿Okay? ¿Qué es lo que sucede? Se hidroliza la urea, liberando este amonio. ¿Sí? Al liberarse pues este amonio, también se va a liberar el dióxido de carbono. ¿Qué va a producir? El pH comienza a virar. El pH se produce más alcalino, ¿okay? Y a producirse la alcalinización del medio donde crece mi microorganismo, pues va a tornarse de color rojo a una coloración, de un color amarillo a una coloración rojiza. Tenemos un color amarillo, ya es negativo, hacia una coloración rojiza o medio fucsia. ¿Ya? Entonces tenemos amarillo y fucsia cuando es positivo a la reacción con la urea. ¿Ya? El marconque, que también ustedes hagan sangre y el marconque. El marconque, ¿qué es lo que me permite? Diferenciar entre bacterias, bacilos gram negativos. ¿Ok? Eso es lo que me permite diferenciar. Separa las bacterias que me fermentan la lactosa. Tenemos acá otro azúcar, ¿no? El marconque diferencia aquellos microorganismos gram negativos que me permiten fermentar lactosa. Entonces ahí vamos nosotros a conocer un poco cuáles son los microorganismos gram negativos. ¿Ok? Entonces hace que crezcan los gram negativos fermentando la lactosa. ¿Qué es lo que hace? Inhibe, o sea, dice que crezcan los gram negativos, pero que no crezcan los positivos. Por lo tanto, descarta cualquier tipo de microorganismo gram positivo. De esa manera comienza solamente a englobar un grupo un poco más pequeño. Ya descarta todos los que son gram positivos. ¿Okay? ¿Cuál es la composición de la gama marconque? Todo eso es la composición. Retona, lactosa, sales minerales, sal de leche, cloruro de sodio, tenemos neutro. ¿Okay? Entonces, cuando me fermenta la lactosa, va a tornar de ese color. Esto no me fermenta la lactosa. ¿Okay? Entonces me permite aislar y diferenciar gases ácidos. Gram negativos que fermentan o no fermentan la lactosa. Gram negativos me fermentan lactosa y no me fermentan la lactosa. ¿Ya? Muy importante que se aprenda la composición de la gama marconque. Acá tenemos también lactosa gram negativa, lactosa gram positiva. ¿Okay? Tenemos otro que es la bilis esculina. Es un medio de cultivo en el cual presenta también carne de cordero. ¿Okay? ¿Qué me permite diferenciar los estreptococos del grupo D? ¿Okay? En el cual estos estreptococos van a crecer rápidamente en este tipo de agar, porque hidrolizan la esculina en de coloración oscura en presencia de un compuesto de hierro. ¿Okay? Entonces, tenemos un compuesto de hierro que hidroliza la esculina y de color negro pasa una coloración, desde un color verde pasa una coloración negrura, verde hacia negro. ¿Okay? Tenemos otro tipo de mannitol que es el mannitol sal. Este tipo de mannitol también tiene extracto de carne, otra composición muy importante es la tripteína. ¿Okay? Estos dos, carne y la tripteína, constituyen pues las fuentes que necesitan para su sobrevivir. Nitrógeno, vitaminas, minerales de su cuerpo. ¿Okay? El cloruro de sodio es el agente selectivo que va a inhibir el crecimiento de otro tipo de microorganismos. ¿Okay? ¿Qué es lo que aísla? ¿Qué aislamos en el agar mannitol? Es la fibrococos. ¿Okay? En el agar mannitol, especialmente el aureus. ¿Okay? Especialmente el Staphylococcus aureus. ¿Qué es lo que contiene? Mannitol y
externamente un halo blanco, blanquecino, como podemos ver, centro negro y un halo blanco. Debido a que tiene dentro de su composición el sulfuro férrico. Va a tener un fondo negro con un halo externo de color blanco. Las etrimidas es el color, como vamos a ver por ahí, es un medio selectivo para el crecimiento de pseudobacterias. Y actúa también, inhibe cualquier tipo de crecimiento exterior. Entonces el agar se elimina. La presencia de color verde corresponde a un componente específico, que es la tiocianina. Tenemos la tiogardina también. Entonces se va a tornar de una coloración verde azulada, lo que sea positivo para la cefalopodia. Y tenemos otro medio de cultivo en el cual se utiliza para el antibiograma. Este es el medio para el antibiograma. Es antibiograma que solicitamos en hospitalización para ver a qué fármacos resistentes utiliza el agar muy elegido. Este es el agar. Es una prueba de sensibilidad bacteriana a los antibióticos. Es lo que contiene nitrógeno, vitaminas, carbón y ácidos. Todos estos componentes hacen que exista una relación entre el antibiótico que vamos a colocar y que va a reaccionar sobre este tipo de agar produciendo un halo. Ustedes pueden ver. Todo el agar es de esta consistencia, de esta coloración. Después de la semana próxima se tornan unos halos. Esos halos van a determinar el grado de resistencia o sensibilidad. Entonces, ustedes van a extender la muestra, van a colocar su antibiograma, su antibiótico, el antibiótico, y este halo significa esterilidad, o sea que no ha crecido el microorganismo. Por lo tanto, es el grado de resistencia. ¿Ok? ¿Sí? Entonces tenemos resistencia y cada fármaco tiene un periodo de concentración inhibitoria, máxima, inhibitoria mínima. ¿Ok? Lo vamos a ver también en un tema exclusivamente de antibiogramas. ¿Ya? Solamente este para que ustedes más o menos sepan cómo va a ser el procedimiento del antibiograma y específicamente cuál es el agar que se utiliza. Este es el mismo del Moyer Quinto, ¿ya? Con un suplemento con un factor X adicional en el cual contiene nicotinamida, ¿ya? Ok, podemos empezar con la práctica. Listo, vamos a llamar 10 minutitos hasta que venga Marlon. Ahí viene Marlon. Ya Marlon.